Ahí solamente denle aceptar, por favor, ya para comenzar con la grabación. Y vamos a orar para poder iniciar esta clase. Le voy a pedir a mi hermana Damaris que nos dirija en oración y inmediatamente después de ella, nuestra hermana pastor toma el lugar. Adelante. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche porque tú nos permites, Señor, llegar hasta aquí. Te alabamos, Señor, y te damos gloria. Te rogamos, Padre, esta noche que tú tomes toda autoridad, Señor, y todo gobierno en todo lo que se va a transmitir el día de hoy. Te ruego, Padre, que tú tomes cada palabra, Señor, y sea puesta en nuestro corazón, podamos aprenderla, Señor, y hacerla como tú quieres que la hagamos, Señor. Toma a mis hermanos, Señor, a nuestra pastor. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano y que todo lo que se haga sea para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Dios les bendiga. Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están? Espero que muy bien. En esta segunda reunión, en esta segunda lección, damos gracias al Señor porque sé que están entusiasmados, sé que hay mucho ánimo, sé que ya quieren que se acabe, pero vamos empezando, vamos a disfrutar cada clase, vamos a ir pidiéndole al Señor que nos ayude, que nos guíe, que Él sea nuestro maestro, amén. Aún en las tareas, el Señor nos va a ayudar. Y bueno, yo creo que estamos listos en esta hora para aprender una lección muy interesante. Todas las lecciones, la verdad es que no hay una que usted diga, no, hay como que no aprendí. En todas va a aprender porque la verdad es que es Dios hablándonos, hablándonos y queriendo que seamos mejores y que usted y yo podamos ir a alcanzar mucho más. Amén. Entonces, vamos a iniciar esta lección, ya después de haber orado, después de haberles dado la bienvenida. Lección número 2, José, liderazgo que preserva vida. Y vemos ahí nuestro versículo base, Génesis 45:5. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Vamos a ver esta clase muy interesante acerca de la vida de José y de cómo el liderazgo en cada uno de nosotros es para preservar. Entonces tenemos que saber en este ejemplo acerca de la vida de José. Vamos a ver ahí nuestro desarrollo. Dice, cuando se estudia la historia de José, inmediatamente se le cataloga como José el soñador. De hecho, así lo conocemos todos, ¿verdad? Se le relaciona con su túnica de colores y como ejemplo de pureza moral cuando escapó, ¿verdad?, de la esposa de Potifar. Dice, pero muy poco se habla del liderazgo que tuvo José, un liderazgo tan efectivo que representó la salvación de mucho pueblo, que sus sueños fueron una visión de lo que Dios haría en él y de sus decisiones acertadas que lo convirtieron en un gran líder para su generación. A veces hablamos, como lo digo, es José el soñador y de ahí no lo bajamos, ¿verdad? De la túnica de colores, que su padre lo amaba y demás, pero vamos a ver lo que la historia nos narra de lo que la Biblia, de lo que José alcanzó como líder. Ahora, algo muy importante es que nosotros tengamos en cuenta que tenemos que creernos que hay un llamado y un propósito de Dios a nuestra vida. Así usted sea el líder del aseo, sea el líder de las damas, de lo que usted sea el líder, hay un propósito de Dios en su vida, es para servir al Señor, es para servir en su obra, es para usted servir a la demás gente, a la iglesia. Nosotros servimos a Dios, servimos a la iglesia. Entonces es algo importante. La Biblia nos dice, y en el primer punto lo vemos, que es una elección divina. Y dice que el llamado divino siempre será un tema debatible. Se podría hablar de asuntos sencillos como obedecer la gran comisión. Todos tenemos un llamado. El primer llamado que tenemos es a evangelizar, a hablar, a predicar el evangelio. Todos hemos sido llamados a eso. De eso no podemos escaparnos, no podemos decir, no, pues yo soy pastor, yo no voy a evangelizar. No, todos hemos sido llamados a compartir las buenas nuevas de salvación.
Entonces, es un llamado divino, pero hablamos también, dice que hasta sumergirse en las profundidades de la predestinación. Sin embargo, podemos tener algo seguro y es el hecho de haber sido creados con propósito. Usted y yo fuimos creados con propósito. Si yo a usted le preguntara, cada uno tiene una historia, ¿ok? Tiene una historia en su vida. Algunos a lo mejor la pasaron muy mal en su infancia, algunos otros tuvieron una infancia muy bonita. Cada uno tiene una historia que contar, es decir, de la edad que tenemos hacia atrás. Pero no se nos puede olvidar que hemos sido creados con propósito de Dios y que aún las cosas que nosotros pensamos que son cosas malas, Dios las ha utilizado para llegar a donde hoy estamos. Amén. Tomando esta segunda lección desde entendiendo que hay un liderazgo en nosotros, entendiendo que Dios tiene un propósito divino para nuestra vida. No solamente como el ciclo de la vida que siempre lo vemos, ¿verdad? Nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. No, usted y yo tenemos un propósito. Y ese propósito es servir al Señor, servir en su obra. Y eso no se nos debe de olvidar. Y yo siempre les digo al liderazgo de la iglesia, créansela, créansela. Usted es un líder, usted es una persona especial que Dios ha puesto sus ojos en usted. Y aunque usted no desempeñe a lo mejor un liderazgo como tal, usted tiene un propósito de Dios. Y yo sé que hoy está tomando estas clases porque se está preparando para lo que Dios tiene para su vida. Amén. Entonces no se nos olvide, hay un propósito divino. El inciso A nos narra la circunstancia familiar, que era más o menos lo que yo les decía, pero vamos a ver la historia de José. Desde temprana edad, José experimentó una mezcla de amor desmedido y desprecio al por mayor. Eran las dos cosas. Su padre lo amaba, pero sus hermanos se encelaban de él, le tenían coraje. Entonces, imagínense esa lucha de José entre siento mucho amor y seguridad con mi padre, pero mis hermanos no me aman, ni me desprecian, ni me envidian, ¿verdad? Y luego acuérdese cómo él empieza a contar los sueños que él tenía. Dice, ya que si hemos de hablar de una familia disfuncional, la de este futuro líder es el mejor ejemplo. Su padre tuvo 4 mujeres y con todas tuvo hijos. Hay que los hermanos no agarren ideas, ¿ok? Eso fue antes. Hoy es pecado. Y además vivían en comunidad. O sea, era una familia polígama. Imagínense eso, hermano. Imagínense lo que había, cómo funcionaba la casa, ¿verdad? Si los que tenemos a lo mejor poquitos hijos y es que tú quieres más a aquel y es que tú quieres más a aquella, imagínense ahí, eso era un caos. Por eso dice que el mayor ejemplo podría ser José. Y luego dice ahí que su abuelo materno en un truco nocturno vendió a su madre y a su tía. Dice, por ser el primer hijo de la mujer a quien Jacob amaba y llegar en la proximidad de su vejez se convirtió en el consentido. Y al recibir como obsequio especial una túnica de colores, se hizo detestable ante sus hermanos. A mí me da mucha risa porque mi esposo, a veces con Aris, mis hijos mayores, le dicen, papá, regaña a Aris porque algo está haciendo, ¿verdad? Y a mí me da mucha risa, mi esposo dice, es que a ella la tuve en mi vejez, ¿verdad? Él dice, como que a veces es más pasalón con ella y nosotros, Santiago, yo le digo, amor, regáñala porque, amor, déjala, está chiquita, ¿verdad? Entonces, por eso entiendo este concepto. No era que él amara más a José en cuanto a que los demás no amaran, sino que ya estaba grande, ya estaba cansado. Ustedes, las hermanas, ¿verdad? Me entenderán, ya los hijos, ya a lo mejor los más chiquitos son los más chiqueados, los más chifladillos, ¿verdad? Porque ya es como que, ay, ya regañé a los otros, ya a él o a ella, ya como que la dejo más, ¿verdad? Y luego a veces nos dicen, es que quieren más a ella. No, no es eso. Y mi esposo, en son de broma, siempre usa esta frase, ¿verdad? La tuve en mi vejez. Para que entendamos un poco el concepto, ¿verdad? Ya como que con los primeros bien estrictos y bien duros y no hagan eso y esto y lo otro. Y bueno, también le toca regaño, pero sí es mi esposo un poquito más blandito con ella. Y vemos este concepto, ¿verdad? Que José estaba viviendo en su casa, la dinámica de su casa. Y ahí en mayúsculas
en su libro, en su manual o en lo que tienen ahí viendo, dice, pero Dios mira más allá de las circunstancias presentes cuando llama a una persona a su servicio. A mí esto me encanta, porque no importa de dónde vengamos, no importa si somos los primeros cristianos de la familia, no importa eso. El Señor ve nuestro corazón, ve lo que nosotros podemos llegar a hacer, ve lo que somos capaces de hacer por Él. Entonces, lo que pudiera ser a lo mejor para muchos, no, pues es que yo no tengo de familia cristiana, mis papás nunca fueron pastores, yo no tengo familiares, primos, tíos. Eso no importa para el Señor. Él ve nuestra vida, ve el propósito que Él tiene para nosotros y de ahí entonces nosotros, si usted es la primera generación, le felicito porque usted está marcando toda una línea de bendición, de liderazgo y de propósito para su familia. Y si ya a lo mejor venimos de familia cristiana, híjole, bueno, creo que a veces se torna hasta más difícil, más complicado, ¿verdad? Porque ya vemos que los tíos, ya vemos, yo por ejemplo, mi bisabuela fue la primera materna, fue la que conoció a Cristo. Y de ahí, ¿verdad? Toda la generación, mis padres son pastores, tengo una tía pastora, por parte de mi papá tengo un tío pastor. Entonces estoy rodeada de ese ambiente. Pero si usted es la primera generación, yo le felicito. Yo agradezco al Señor que el Señor tocó el corazón de mi bisabuela y ella se acercó a Cristo. Y quiero por eso remarcar mucho esto. No importa, hermanos, de dónde vengamos. ¿Sabe qué hacía mi bisabuela? Mi bisabuela preparaba las hostias para la misa. Entonces, un día que ella estaba preparando esas hostias, ¿verdad? La verdad, no sé cómo lo hacía, pero siempre lo platicaba mi abuela materna. Dice que un día, estando en la misa de la Iglesia Católica, el padre toma la hostia y dice, esto es el cuerpo de Cristo. Pero es literal, decía él, esto es el cuerpo de Cristo. Y remarcaba mucho eso. Y mi abuela, en su falto conocimiento de la palabra, porque nadie le había hablado del Evangelio, dijo, esto no puede ser posible, pues si yo las hago, ¿en qué momento se convierte en el cuerpo de Cristo? Y empieza ese cosquilleo en ella, querer escuchar. Y dice que ella hizo una simple oración y le dijo a Dios, manda a alguien que me hable de la verdad, porque la única verdad que yo conozco es esta, pero no sé si esa sea la verdad. Y no pasaron mucho tiempo, muchos meses, que llega un grupo de cristianos a evangelizar el pueblo donde ella estaba y llega el evangelio, llega la verdad a la vida de mi bisabuela y de ahí entonces todas nosotros como generaciones, el Señor hace un cambio y llega Cristo. Y donde llega Cristo, todo lo cambia, hermanos, todo lo transforma. Así que quiero remarcar esto, no importa de dónde vengamos, no importa lo que hayamos hecho, hay un propósito de Dios al salvarnos. Y eso es lo que Dios ve. A veces ni usted se la cree, ¿verdad? A veces dice, ¿será que yo voy a ser líder? Usted es el líder, usted tiene un propósito de Dios y hay que creérnoslo. Así que Dios permite que nos marquen, ¿verdad? Entonces yo agradezco a Dios porque llegó el Evangelio, así como sus generaciones le van a agradecer a usted por mantenerse firme en la fe, aún en medio de los procesos difíciles como José. Él pudo mantenerse firme. Así que sigamos adelante. El inciso B dice, recibe sueños. Y bueno, aquí ya no sabemos un poco la historia de lo que sucede con José. La Biblia menciona que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras. Y a pesar de ello, hay quienes siguen esperando recibir un llamado como tal o cual personaje famoso. A veces hay líderes, ¿verdad? Y claro, siempre admiramos los grandes ministerios y eso no está mal, ¿verdad? Podemos admirar, no sé, un Cash Luna, ¿verdad? Que Dios lo usa y que hay sanidades poderosas, profetas que Dios usa de una manera impresionante, ¿verdad? Con nombres, fechas, y eso es bueno admirar, pero tenemos que entender que nosotros, el Señor actúa también, a lo mejor de una manera diferente, pero también actúa. Dice, el personaje que nos ocupa recibió 2 sueños, es decir, José. Y en ambos él era el centro de atención. Y no solo eso,
sino también recibía reverencia de sus padres y sus hermanos. Y aunque sonaba atrevido, aún así lo compartió, aumentando la ira que ya había contra él. Entonces, él recibía estos sueños, pero no se los quedaba, aunque yo me imagino que como vemos la dinámica de la casa era difícil para él, pero él compartía lo que él estaba recibiendo porque sabía que ese sueño no era un sueño cualquiera. O no eran sueños porque había cenado muy pesado, ¿verdad? Eran sueños que venían de Dios. Por eso él se atrevía. Si usted y yo nos ponemos a pensar en su contexto, le hubiéramos dicho mejor cállate, no digas nada, de por sí ves que tus hermanos te odian. Sin embargo, sabía que venían de Dios. Y yo me imagino que había una cosquillita en él de querer saber qué era, ¿verdad? El significado de estos sueños. Entonces, qué importante es ver lo que estaba sucediendo con él, porque recuerde que estaba en esta historia en una época muy diferente a la de nosotros. Los padres merecían toda la honra y al momento de José decir, y ustedes también me reverenciaban, sus padres, eso casi era una blasfemia y digno de ser apedreado y digno de ser, pero sin embargo, él manifestaba lo que Dios le estaba dando. Así que tenemos que ver realmente el ejemplo de José. La visión, dice, o el plan de Dios no debe de ninguna manera ser escondido. Dice, sin embargo, debe ser confirmado para no caer en el error. Yo creo que aquí como líderes tengamos mucho cuidado, hermanos. A veces recibimos palabra y no es mala, sino que necesitamos confirmación de Dios. Hay gente que a veces se mueve por sus emociones. Por ejemplo, ahí José, ¿verdad? Él contaba el sueño creyendo que venía de Dios, pero no fue uno, fueron dos veces, ¿verdad? Dios le confirmó, igual nosotros. Tenemos que saber, bueno, Señor, tú me estás moviendo, hay una pasión por mí, un decir, por los jóvenes. Señor, confírmame que es ahí donde tú quieres que yo esté, que yo me ponga en la brecha, que yo los apoye, que yo colabore. Señor, estoy sintiendo una carga en la intercesión. Señora, es ahí donde tú me quieres tener, Señor, para apoyar el grupo de intercesores. O sea, Dios nos va a mostrar. Inciso C, protección en todo momento. Vamos a ver la reacción de lo que sucede cuando José cuenta estos sueños. La reacción ante los sueños de José no se hizo esperar, incluso la molestia de su consentidor padre, porque era lo que le decía, estábamos en otro tiempo. Pero el enojo de sus hermanos fue más lejos, ya que después de un intento fallido de matarlo, fue vendido como esclavo, y eso ya no sabemos la historia ahí en Génesis 37. Es interesante notar que a sus 17 años no estaba acostumbrado a trabajos forzados y ahora se vio obligado a sobrevivir en una tierra desconocida. Veamos todo aquí el contexto. Él es vendido como esclavo. O sea, a partir de ese trato que se tuvo los hermanos con la gente que lo compró, José ya era propiedad de ellos. Era un jovencito. Era el consentido de papá. Yo creo que no lo ponían a hacer muchas cosas, ¿verdad? Yo creo que si la mamá lo mandaba algo, el papá lo hacía, o viceversa, el papá lo mandaba y la mamá lo hacía, ¿verdad? O mandaban a los hermanos, por eso lo aborrecían, ¿verdad? Porque mejor hazlo tú. O sea, entonces veamos todo el contexto que sucedía alrededor de la vida de José. Dice, es interesante notar esto, ¿verdad? Que a sus 17 años él ya estaba en otra tierra y se ve obligado a sobrevivir. Pero es precisamente ahí donde vemos la gracia y el cuidado de Dios, impidiendo a sus hermanos quitarle la vida y protegiendo sus emociones. Y algo que me gusta, lo que dice el autor, puede verse en José a un hombre que entendió a la perfección que las promesas de Dios no siempre son de cumplimiento inmediato. Ya había dos sueños, ya había algo que Dios estaba ahí, ¿verdad? Obrando en su corazón. Sin embargo, tuvo que pasar todo el proceso. Y a veces decimos, somos muy dados, todos, yo creo que nadie podemos excluirnos. Señor, pero yo te sirvo, ¿verdad? Señor, pero tú me has prometido. Pues sí, pero en el proceso, mire, el Señor nos va puliendo, hermanos. Y a veces duele,
Y a veces nos cuesta, y a veces batallamos, y a veces no entendemos, no comprendemos. Decimos, Señor, ¿para dónde me llevas? Pero el Señor, hermanos, a su tiempo nos va enseñando el por qué. ¿Qué estamos liderando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Con qué intención del corazón? Algo que yo creo que debemos resaltar siempre es que el líder está al servicio de Dios y al servicio de la iglesia. No somos estrellas, no somos los inalcanzables, ¿verdad? No somos los que mandamos, no. Estamos liderando porque estamos al servicio de Dios y al servicio de su iglesia. Entonces, no fue de inmediato, lo vemos en la vida de José. Número 2, decisión personal. Dice, si José viviese en este tiempo y decidiera convertirse en un delincuente, los derechos humanos, al defender su causa, podrían argumentar lo complicado que fue su niñez y su adolescencia. Y el factor disfuncional de su familia sería determinante en su defensa. Pero la historia no fue así. Incluso lejos de casa y con mucho que reclamar, decidió tomar otra postura. ¿Le suena esto conocido? Hoy en día, cualquiera, yo tengo derechos y los jóvenes de este tiempo, yo me puedo manifestar como yo quiera y esta es mi manera de ser y esta es mi manera de vestir y esta es mi manera de pensar. Y sí, sacan mucho los traumas que pueden traer o estar acarreando muchos de ellos. Pero aquí nos damos cuenta, ¿verdad? Que la postura de José no fue esconderse ahí. Mire, un ejemplo. Usted puede conocer a un jovencito, una jovencita, o ya a lo mejor una persona adulta, que tal vez no tuvo sus padres, uno de los dos fallecieron o se fueron, los abandonaron. Y hay quienes, aún con eso, salen adelante, sacan su carrera, se esfuerzan, tienen un buen trabajo o son personas honradas, honestas, ¿verdad? Pero hay quienes toman eso como excusa. Es que yo no tuve a mi papá o yo no tuve a mi mamá o me abandonaron y de ahí se convierten en delincuentes, no quieren a trabajar, no quieren eso. O sea, vemos esos dos ejemplos. Y en este ejemplo claro de José, él dijo, ok, me vendieron, estoy en una tierra desconocida, aunque mi padre me amaba, mis hermanos, imagínense el dolor de saber que sus hermanos lo vendieron y que lo querían matar. Sin embargo, él no tomó eso como, no, pues pobre de mí, ya no voy a salir adelante, toda mi vida voy a ser un esclavo. Él sabía que había un propósito de Dios para él. Eso es importante recalcarlo. Trabajo esforzado. Vamos a ver aquí está casi la historia de José, todo lo que tuvo que vivir. La condición de esclavo no es exactamente la realidad esperada para un soñador, pero su actitud no es de queja ni de derrota. Se convirtió en un esclavo. Él era un hombre que soñaba que Dios le había dado cosas, que era consentido de papá, sin embargo ahora se ve en una triste realidad. La gracia no es una pócima mágica bajo ninguna circunstancia. Es posible aspirar a un puesto de liderazgo y dedicarse únicamente a mandar y servir. Y servir. Ahí está. Como que de repente me fui. Entonces, entendamos eso, ¿verdad? Esta postura de José al estar en esta posición, hacia dónde lo llevó. Dice que eso es lo que los gobernantes terrenales hacen según las palabras de Jesús y es lo que debemos evitar. ¿Por qué? Porque la gracia viene derramada de parte de nuestro Dios y dice que no es una pócima mágica, sino que procede de Dios. Hay una gracia en nuestra vida y la tenemos que valorar. Tuvo que tener trabajo esforzado, tuvo que desempeñar muchas tareas. La Biblia no narra así como que exactamente paso a paso qué trabajos hacía como totales, pero sí nos da a entender lo que él era un esclavo y al ser un esclavo, él estaba bajo autoridad y tenía que obedecer. Esa era la postura del esclavo, obedecer. Luego el inciso B nos dice de la santidad y nos habla ahí, ¿verdad? De cómo él se mantuvo puro.
acuérdense la historia, ¿verdad? De la esposa de Potifar y vemos cómo llega la tentación. Él era un joven, hermanos. Y es que a veces como que no dimensionamos todo lo que pasaba alrededor. Él era un joven. Él era un joven de buen ver. Estaba en otra tierra. Sus hermanos lo habían vendido. Pues ya que me queda. Pues si la mujer se me está ofreciendo, pues déjame caigo. Pues no, él se mantuvo. Él se mantuvo. Yo les he dicho a los hermanos en alguna ocasión cuando he predicado, ya tengo rato que no se los digo, pero les he dicho, ahí van los hermanos, ¿verdad? Del trabajo en el camión parados y pasa una muchacha y santo Dios, los ojos hasta atrás se les van, ¿verdad? Les giran. Y dice uno, Señor, oiga, pues José, tenía la oportunidad. Todo estaba acomodado. Usted se imagina cómo llegó esa mujer, y no quiero entrar tanto en detalle, pero esa mujer debió de haber entrado, hermanos, perfumada, aseada, limpia, con tal vez una ropa pues provocativa en esos tiempos, ¿verdad? Y lista para poder tener un tiempo con José. Y no estaba el marido, pues con mayor razón, y José estaba al cuidado de todo. ¿Quién se iba a dar cuenta? Nadie. Pero se fija, él sabía que había un propósito de Dios. Él decidió mantenerse fiel. Qué hermoso, hermano, que nosotros, venga lo que venga en nuestra vida, nos detengamos, hagamos un alto y digamos, no, hay un propósito de Dios en mi vida. Y que podamos reflexionar en lo que hizo José. Vivió en santidad. Y luego hizo una pregunta, José, que nos deberíamos de hacer todos. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Yo creo que ahí él entendía que eran solamente Dios y él. Estaba solo en otra tierra. Todo lo que le había pasado, ¿cómo voy a pecar contra mi Dios? ¿Cómo le voy a fallar a mi Dios, verdad? Como diciendo, nunca lo haría. Y bueno, vemos todo lo que pasó, ¿verdad? Que tuvo que ir a la cárcel y ahí viene más adelantito, ¿verdad? Es la pregunta que le hace a la mujer en respuesta a la propuesta que le estaba haciendo. ¿Cómo, verdad? Claro que esta mujer, en su falta de temor al Señor, no entendió lo que él estaba diciendo y luego vemos que lo acusa, ¿se acuerdan? Lo acusa, ¿verdad? Injustamente. Inciso C, paciencia. Esperar suele ser una de las virtudes más complicadas de ejercitar, sobre todo en la época del express, cajas rápidas y traspasos bancarios por internet. Si se busca la máxima rapidez en los planes del cielo, se peca de ingenuidad. El trabajo y la santidad de José no acortaron el tiempo de Dios. Vivimos en un tiempo, hermanos, donde todo es rápido y hasta nos molestamos, ¿verdad? Yo les digo que antes a las hermanas les dolía la espalda, los brazos, de tallar. Y ahora nos duele el dedo, porque nada más vamos y le picamos, ¿verdad? Al microondas y hasta queremos que se prenda sola la estufa y ya andamos adoloridas, pero del dedo, ¿verdad? Entonces, hoy todo es así, hermanos. Una transferencia y saca usted el celular, ¿eh? Y ahí va la transferencia. O sea, todo es así, todo es rapidísimo, pero el proceso en Dios es muy diferente. Tenemos que esperar, tenemos que ser pacientes. Y vaya que muchos de nosotros batallamos con la paciencia, ¿verdad? Muchos de nosotros, no tengo nada de paciencia. Uy, hermano, pues cuando sea así, recuérdese de José. Todo lo que tuvo que pasar, todo lo que tuvo que esperar, hasta que vio la recompensa de parte de Dios. Y entonces se convierte en un gran hombre, ¿verdad? En un gran líder, que ahorita lo vamos a ver más adelante. Número 3, lugar de prominencia. Llegar a la cima del liderazgo puede ser la realización de un sueño o también la más terrible pesadilla para el líder y los que están a su alrededor, pues ahí define de qué se está hecho y es donde más uno es mareado por la nueva posición, por no tener los pies en el suelo. Era lo que le decía. O sea, a veces es que él es el líder y yo soy el líder, ¿verdad? Y luego le dicen, oye, hermano, ¿cómo ve? Hermana, ¿cómo ve? No, 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 yo ya decidí, ¿verdad? Y esas actitudes, hermanos, qué difícil es.
porque trabajar con una persona que no tiene los pies, ¿verdad?, puestos en el suelo es bien complicado. Si secularmente es difícil, un jefe, un supervisor así, ahora imagínense en la iglesia, alguien así, ¿verdad?, altivo. O sea, es que yo soy el líder, ¿verdad? Tengo la capacidad. No, pues también tenemos que tener la humildad. Amén. Tenemos que hacerlo porque necesitamos reconocer de parte de a quién estamos sirviendo y de parte de quién viene nuestro liderazgo. Nuestro liderazgo viene del Señor. Entonces, por eso aquí nos habla, ¿verdad? El lugar de prominencia. Tenemos que saber en dónde estamos parados. Somos siervos del Señor, siervos de su iglesia. Amén. Eso es lo que nosotros hacemos. Ahora dice ahí en letras mayúsculas, dice, José llegó a ocupar lugares de prominencia y bajo ninguna circunstancia cambió su actitud. Por el contrario, demostró ser digno de ocupar en esa posición. O sea, que él no cambió el cómo él era. Hermanos, que siempre nos mantengamos así. Dios, yo siempre he creído algo, Dios nos va a promover. Mire, yo le voy a dar un ejemplo muy claro, que yo lo veo como, no como esposa, sino como oveja. Yo a veces veo a mi esposo que entra a los baños y ve que no hay papel y anda poniendo papel sanitario. Y luego de repente no hay para secarse las manos y anda poniendo. Y luego de repente lo veo que va a sacar la basura de los baños y ve que hay. O sea, yo veo eso y yo digo, él pudiera decir a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Oye, saca los papeles o pon papel. Pero al ver la necesidad, va y lo hace. Y eso, hermanos, ahora lo veo en el equipo pastoral, que no esperan a que alguien lo haga. Lo veo en el liderazgo de muchos de ustedes. Oye, no hay, ¿verdad? Hay que hacer, hay que servir, hay que traer, hay que... Entonces, necesitamos, hermanos, saber que la posición, la postura en donde Dios nos tiene, nos va a mantener ahí mientras tengamos los pies bien puestos en la tierra. Que no nos movamos de ahí. El Señor nos va a promover. Es más, a veces usted ni va a necesitar decir nada cuando el Señor ya lo va a colocar en un lugar de honra. Así que hagámoslo, ¿ok? ¿De acuerdo? Ahora dice, mayordomo. Como sacado de un cuento, pasó de esclavo a mayordomo. Es lo que le digo, Dios así lo hace. Era un esclavo y después ya fue a estar administrando todo lo demás. De vivir sin privilegios ni derechos a echar mano de cuanto desee. O sea, ya pasó a otro nivel. Todo lo que él tuvo que pasar sí fue mucho. Y muchísimo, diría yo. Aguantó vara. Sin embargo, pasa, cambia la circunstancia, ¿verdad? Y luego dice ahí, sin rendir cuentas ni al dueño de los bienes. Podía comprar, vender, sembrar o hacer cualquier tipo de trueque. Otros podrían ver ahí una oportunidad de sacar provecho, pero José no. José sabía a quién estaba honrando y era Dios, quien optó por una administración honesta, digna de alguien que espera un galardón mayor. Actitud que mantuvo a pesar de su llegada a la cárcel, donde aparentemente retrocede el proceso y tiene que empezar de cero, pero aún ahí se convierte en el encargado de ese lugar. O sea, estaba en la cárcel y aún en la cárcel ya empezó él con su liderazgo. Eso sí es mantener la dignidad y la postura. La gracia de Dios estaba sobre él. Él sabía quién era su Dios. Ahora yo le pregunto, ¿usted sabe quién es su Dios? Él es el jefe de jefes, hermanos. Él es el Señor de señores. Él es quien pone sus ojos sobre nosotros, el que tiene un propósito. Y luego a veces estamos en el proceso, mire, el Señor solo está viendo, contemplándonos. Y yo sí creo que muchas veces el Señor ha dicho, ay, Keila, ahorita lloras, pero no sabes para qué te estoy preparando. O sea, es algo glorioso, hermano. No, Keila, ahorita estás sufriendo, pero mira, esto te va a servir, te estoy moldeando. Y vaya que duele, hermano. Vaya que duele pasar los procesos. Pero el Señor, mire, nos va moldeando, nos va haciendo ahí y nos duele y lloramos y repelamos y le cuestionamos al Señor, pero en eso el Señor tiene un propósito y lo vemos claramente en la vida de José. Y llegó a ser uno grande. Segundo de Faraón,
Llegado el momento, vinieron los sueños inquietantes al faraón, cuya interpretación no pudieron hallar los sabios de Egipto. Y esto es algo bien interesante porque nadie pudo decirle al faraón lo que significaban los sueños. Ahí entramos nosotros, los hijos del Señor, los que tememos a su nombre. Cuando alguien se nos acerca, puedes hacer una oración, puedes pedir oración. Sí, hermanos, porque saben que el Señor está con nosotros, porque saben que el Dios en el que creemos es el Dios todopoderoso. Entonces, se fija, ahí, ¿verdad? Llega ahí, oye, pues no hay quien lo interprete, no hay nadie. Y entonces, pues dice que cuando el copero recuerda a José y lo recomienda. Qué bonito, hermanos. Que alguien nos recomiende. No, hombre, mira, júntate con ella, júntate con él. Él te va a ayudar, ella te va a ayudar. Y entonces lo recomienda, ¿verdad? Vemos esa recomendación de parte del copero. Y a partir de ese momento todo cambia, menos José, siguió siendo el mismo. Pues en todo momento reconoce que si alguno puede hacer, es según la voluntad de Dios. Y es así como llega a convertirse en el segundo de Faraón. Utiliza esta acostumbrada posición para hacer bendición, no para venganzas personales, y demuestra que de esta manera que todo liderazgo tiene entre sus funciones primarias servir a todos los que le rodean y utilizan todas las herramientas para lograr. La historia es muy interesante porque aparece en escena José en rescate, en ayuda por su familia, aún por sus hermanos que lo habían vendido. Y entonces él se convierte en una grande bendición. Ahora entonces sucede el cumplimiento de los sueños en la vida de José. Ahora entonces es que él se da cuenta que había un propósito muy poderoso, que de ser un muchachito, que de ser el que a lo mejor todos aborrecían, se llega a convertir en el gran líder, en el segundo de Faraón. Se convierte en una persona que Dios le da tanta sabiduría y tanta gracia que entonces por medio de él el pueblo no pasa hambre y llegan, ¿verdad? A su familia de otra tierra y él puede ser de bendición. Yo le preguntaría, ¿qué haría usted? Porque a lo mejor sus hermanos no lo vendieron, pero a lo mejor hablaron mal de usted. O a lo mejor la tía fulanita la regañó bien feo de chiquilla y usted todavía se acuerda. ¿Verdad? O a lo mejor su hermano de repente lo despreció o dijo algo y usted, yo aquí lo traigo clavado, ¿verdad? Aquí lo traigo y no se me ha olvidado. Oiga, pues y José, lo vendieron, sus hermanos lo despreciaron y no cobró venganza. Muchos hubiéramos dicho, leemos la historia, hombre, yo que José los dejaba hambriados, ¿verdad? Pero no, pasó todo el proceso. Y yo pienso que en lo que la palabra de Dios dice, de hecho, estaba leyendo un comentario precisamente de José, que vi que me tocaba esta clase, y dice el comentarista, muy seguramente, usa esa frase, muy seguramente, dice, la narración de la Biblia, dice, no nos maneja ni el 10% de lo que José pasó. Nos menciona como que los actos más prominentes, ¿verdad?, de su vida. Dice, pero él debió de haber sufrido mucho. ¿Cómo llegó hasta aquella tierra? ¿Cómo lo vendieron? ¿Cómo lo trataban? Era un esclavo. Llegó a estar en la cárcel, o sea, imagínese estar en una cárcel en la que, si ahorita tan feas, imagínese antes. O sea, ¿cómo sufrió? Pudo haber hecho muchas cosas con la mujer la esposa, pudo haber hecho muchísimas cosas más. Sin embargo, mantuvo su posición. Y el Señor lo recompensó. Entonces, muy seguramente la Biblia no nos narra todo lo que él sufrió, pero sí podemos imaginarnos lo que él pasó. Porque imagínense, vayámonos hacia este tiempo. Mi hijo Santiago tiene 17 años. Yo diría, si él se va a otra tierra y luego si se va con alguien, como dice ahí el refrán, dice el refrán,
como el muerto y el arrimado los 3 días apesta, ¿verdad? Y que me le hagan caras a mi hijo, hermano, y que no sé, ¿verdad? Que no, lo traten mal. Y yo me pongo a pensar, y yo decía, y José, sin mamá, sin papá que lo defendiera de esclavo. O sea, se pone uno a meditar en tantas cosas. Pero sin embargo, él se mantuvo firme. Un liderazgo que desde su adolescencia empezó el Señor a trabajar. Desde entonces. Y a lo mejor hoy usted esta noche, ya cuando acabemos, ya usted esté descansando, medite, Señor, tal vez por eso me pasó esto de niña, tal vez por eso me pasó esto de niño, o en mi adolescencia pasé esto, o a lo mejor tuve que vivir esto otro. Tú ya me estabas hablando, Señor. Y entonces entendemos, ¿verdad? Entendemos los procesos tan fuertes. Conclusión de nuestro autor. Nos dice ahí el versículo 5 del capítulo 45 de Génesis. No os pese haberme vendido acá. Fíjense las frases poderosas que José les dice a sus hermanos. Porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Es la frase que José dice a sus hermanos al descubrirse a ellos. Estando ahora en un lugar de prominencia, entiende que Dios ha estado siempre en control y que de no haber sido vendido y encarcelado, nunca hubiese llegado a Egipto o al palacio. Y menos salvar a mucho pueblo. Cada experiencia le fue capacitando para convertirse en un líder que administraría el alimento y la riqueza de una nación. Los líderes de la iglesia en todo lugar han de tener como prioridad en su liderazgo la salvación y la edificación del cuerpo de Cristo. Cual José, convertirse en un líder que preserva vida. Qué hermoso, hermanos. Yo creo que esta noche Dios nos ha hablado acerca de lo que pasamos en nuestra vida. No es casualidad, hermanos. Mire, a Dios no se le escapa nada. Dios nunca pierde el control. Nunca, hermanos. Él siempre está ahí, pero tiene propósitos. Y por eso les digo, si meditamos un poquito, nos vamos a dar cuenta. Es cierto. Por eso Dios me ha pasado por esos desiertos. Por eso Dios me ha movido así. Por eso Dios me ha hecho de tal o de cual manera. Por eso el Señor permitió esto. O tal vez ahorita esté usted pasando un proceso y en su momento ahorita no lo entienda, porque a todos nos ha pasado. Y quiero terminar con esto antes de ir a la tarea. Fíjese que nosotros pasamos un proceso muy, muy difícil en marzo del 2019. Justamente perdimos a un bebé y estaba yo pensando en que ya vamos a cumplir 6 años de esto y yo iba a cumplir casi 5 meses de embarazo. Con mis 2 hijos mayores, nunca, yo tuve ningún problema en mis embarazos, nunca, nunca. Siempre llevé un embarazo sano, claro, con los achaques normales, el vómito y demás. Pero cuando perdimos este bebé, yo muchas veces, yo escuchaba que alguien decía, es que falleció su bebito, estaba, no sé, de 3 meses en su vientre. Y como que yo minimizaba eso. Y a lo mejor no con la intención, pero sí decía, bueno, pero pues no lo conoció. Bueno, pero pues no lo cargó. Como que yo siempre decía eso, ¿no? Cuando yo vivo mi proceso y que lloré, le lloré mucho a mi chiquito, era un varoncito. Y cuando lo viví, no, hermano, le pedí perdón al Señor, le dije, perdóname ya después de que estaba en casa. Señor, porque yo no entendía a esas mujeres que habían perdido a sus pequeñitos. Yo minimizaba, yo decía, no, pues como quiera, o sea, era algo chiquito, no, muchas cosas, ¿no? Cuando lo vives, no, hermano. Ahora cuando alguien ha pasado esos procesos, créame, yo solo voy y las abrazo y lloro con ellas porque ahora entiendo lo que ellas pasaron. Como nunca lo había vivido, pues no lo entendía. Y no quiere decir que usted tenga que vivir todos los dolores para entender a la demás gente. Pero yo siento que en esa área de mi vida el Señor trabajó. Y ahora que y hermano, en la iglesia después de eso, yo conocí muchas mujeres que aunque yo sabía un poco su historia, no sabía que habían pasado esos procesos. Y ellas se lo pueden decir. Yo las abrazaba y les decía, ya sé lo que viviste.
y al día de hoy lo entiendo. Dios me estaba preparando para algo. Y después de ahí, lo he testificado muchas veces, soy una mujer con más fe porque sigo creyendo que Dios sana, que Dios hace cosas poderosas. Soy una mujer más fuerte, me considero que algo cambió en mi vida y soy más fuerte, más resistente como que a los procesos, a las cosas, a los golpes de la vida. Entonces los procesos siempre, hermano, nos van a ayudar para algo. Y le doy como este ejemplo para que usted diga, pues a lo mejor yo he pasado otros procesos en mi vida, pero son con propósito de Dios. Nunca crean, no, pues Dios ya no me escucha, Dios se olvidó de mí. Nos está preparando para un mejor liderazgo. Si usted ya es líder, échele muchas ganas, dígale, Señor, ahí voy con todo y todo, Señor. A veces hasta arrastrando la cobija y vamos, ¿verdad? Manténgase firme, así como José. Y si Dios lo está preparando para un liderazgo, con mayor razón, dígale, Señor, aquí estoy. Usa mi vida para lo que tú tengas para mí. Amén. Entonces vamos a orar, a darle gracias a Dios por esta lección. Les voy a explicar la tarea y así dejo el lugar a mi hermano Tavo. Le quisiera contar muchos más testimonios, pero el tiempo avanza, muchos no han cenado, todos vienen de su trabajo y vamos a concretarnos en lo que es la lección. A ver, y ahorita si alguien tiene un comentario, una pregunta, pues con mucho gusto lo hacemos. Pero vamos a orar para cerrar esta lección. Padre, te damos gracias porque nos hablas esta segunda lección, Señor, y creemos que tú eres poderoso. Sé que cada uno de nosotros tenemos historias que contar, pero hoy entendemos que así como José, hay procesos que tenemos que pasar, porque tú, Señor, tienes un propósito poderoso para nosotros. Nos estás preparando para el liderazgo. Tal vez hoy podemos ver pequeño el ministerio, el liderazgo, pero yo sé que en unos años lo convertirás en algo poderoso. Porque todos los que estamos conectados esta noche, creemos, Señor, que tú mereces lo mejor. Por eso es que estamos aquí, preparándonos, capacitándonos para que tú puedas obrar y hacer de nosotros grandes líderes, líderes que te sirvan a ti y que sirvan tu obra, Señor. Ayúdanos. Si alguien está pasando un proceso difícil en este tiempo, sé tú sosteniéndoles. Y en los propósitos, Señor, que tú tienes para nosotros, se cumpla tu palabra en nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si alguien tiene, hermanos, un comentario, una pregunta, este es el tiempecito para poderlo hacer, porque voy a pasar a explicarles la tarea. O todo me entendieron o nada me entendieron, hermano. Espero que todo, ¿ven? Trato de ser rápida porque el tiempo apremia, hermanos, y son muchos detalles de la lección. Pero bueno, creo que sí, voy a creer que me entendieron, ¿ven? Ahora vamos a la tarea práctica. Conteste las siguientes preguntas. Está muy fácil la tarea. Ya ahorita, me imagino que como ya van a empezar hoy a subir a Classroom, ¿verdad? A través de hoy. Ah, bueno, dicen que sí me entendieron todo. Muy bien, qué bueno, gracias a Dios. ¿Qué impulsó a José a mantenerse fiel a Dios? Número 2, ¿qué tipo de decisiones marcan la vida de un líder? Número 3, ¿qué ejemplo nos da José en el uso de la posición del líder frente a posibles adversarios? Y yo le voy a dar así como que nada más unos tips, ¿ok? Para que usted conteste. Yo sé que es la segunda lección y vamos a ayudarles para que no batalle tanto. ¿Qué impulsó a José a mantenerse fiel a Dios? Bueno, pues su amor a Él precisamente lo hacía no querer pecar contra Dios. Sus sueños fueron una visión y lo ayudaron a conservar su pureza. O sea, ya los sueños estaban dados y yo creo que él decía, no, se va a cumplir y por eso él se mantuvo también en esa pureza. ¿Qué tipo de decisiones marcan la vida de un líder? Pues yo creo que la guianza de Dios a través de su palabra, tenemos que alimentarnos de su palabra, tenemos que conocer lo que Él nos guíe, cómo hacerlo, cómo ser. Entonces, las decisiones que nos mantengan con los pies, ¿verdad? Siempre puestos en la tierra, como lo veíamos, el servicio al Señor, el servir en lo que nos pongan. ¿Qué ejemplo nos da José en el uso de la posición de líder frente a posibles adversarios? Pues actuar con responsabilidad, procurando el bien para los demás, siempre procurando el servicio al Señor. Va a contestar estas 3 preguntas, póngale ahí su toque personal, lo que usted entendió de la lección y ya pues nuestros coordinadores de educación cristiana, pues le van a ayudar para que usted sepa cómo subir su clase. Pero hermanos, le invito a que no lo deje para después.
hágalo ya, vaya subiendo sus tareas, no se atrase para que usted vaya avanzando y no esté con esos pendientes. Mis hermanos, como siempre, una gran bendición estar compartiendo con ustedes. Sé que este grupo ahora de este nuevo módulo que se abre del 1 otra vez, yo sé que están hambrientos de recibir más enseñanza. Y bueno, ustedes son bien inteligentes, hermanos, bien sabios, así que échenle muchas ganas, les mando un abrazo, les digo que su pastor, ya aquí que me ven, está mucho mejor. Mañana va a realizarse un eco porque pues hay que descartar cualquier cosa, pero ha estado muy, muy bien, ¿ok? Así que va a estar bien y estamos confiando en el Señor que no va a haber nada, solamente para chequeo. Me comentan ahí que si puedo repetir las preguntas. Si quieren, para que no batallen, ahorita les tomo foto o las escribo y se las mando ahí en el WhatsApp, ¿sí? Para que no estén anotando muy rápido. Ahorita se las mando y ya ahorita los coordinadores les dirán cómo subirán el Classroom. ¿De acuerdo? Gracias, hermanos. Un abrazo. Dios me los bendiga. Les amo en el amor del Señor. Que pasen bonita noche y así dejo lugar a los coordinadores. Dios la bendiga, pastora. Gracias. Dios bendiga a nuestra pastor Keila Abigail Fuentes por la clase que ha compartido el día de hoy. Una clase muy importante, muy interesante. Hemos escuchado muchas veces la vida de José, ¿verdad? Hemos escuchado mucho la historia de él. La tarea, como bien menciona nuestro pastor, son tres preguntas. Son tres preguntas en las cuales en una libreta, hermanos, si pudieran irlas apuntando, ahorita van a ser mencionadas a través del grupo. En una libreta apunta las tres preguntas y las responde, ¿verdad? Según lo que se ha dado en la clase del día de hoy. Y de una vez, si tiene la oportunidad, irla subiendo al Classroom. Y si tiene algún problema para subirlo, pónganlo ahí en el grupo. Mencione si tiene problemas para subirlo. Y ya entre nuestro hermano Martín y un servidor estaremos para ayudarle, ayudarle a que las pueda subir. Eh, en este momento le voy a dejar el lugar a mi hermano Martín ya para que él tenga, si tiene algunas palabras que decir, mencione en relación al libro, cómo vamos, ¿verdad? Adelante, Martín. Ok, gracias hermano Octavio. Dios les bendiga a todos mis hermanos en esta noche. Es cierto lo que nos me comenta el hermano Octavio. Les quiero recordar, hermanos, necesitamos el material, el libro, ¿verdad? Que ahí se compartió algunas hojas escaneadas, ¿verdad? Pero no tenían buena legibilidad. Se consiguió un libro que pues